Uno. Todos bienvenidos a esta charla que es hecha por Iberá, o sea, son 11 ciudades de 48 horas trabajando en conjunto dentro de todo nuestro contexto de pandemia para elevar conocimiento, elevar ideas nuevas y otras que ya trabajamos a mucho tiempo, y también para después salirnos de un desafío de hacer producciones en 48 horas. Siempre el intercambio es muy importante, la idea de estarmos compartiendo nuestras miradas es muy importante. Y por esto mismo hoy tenemos Luis Vanguillarde. Yo intenté varias veces hacer este nombre y cuando necesito me sale un poco malo, pero después me repite tu nombre, Luis, para que nosotros tengamos correcto. Pero este señor que es también actor y también productor de 48 horas en Madrid, estamos juntos entonces en diversas miradas acá, y ya estamos como media hora hablando juntos, Mm. nos conociendo un poco porque nosotros no nos conocíamos aún, de cómo todo es importante de conocer nuestras ciudades, nuestros países, las culturas de donde vinimos y también para donde estamos buscando este intercambio. El que vive ahora en Madrid es actor colombiano, además de muchos otros oficios, como ya empezamos a hablar, y que vamos a compartir esta tarde. Para mí es tarde en Madrid, ¿cómo está? Ya casi noche, ¿no? Muy buenas noches, Madrid. Sí, Madrid ya es noche. Vamos a hablar de cultura y migración en cine europeo, pero desde este punto de vista sensible que trae Luis de la emoción y la relación cultural que tenemos en nuestros espacios. Bienvenido más una vez, bienvenido a todos. Y así como está Nate, invito para quien se sienta cómodo estar con su cámara encendida porque así nos deja un poquito más cercanos, ¿no? Así podemos compartir nuestras hojizas, compartir nuestras miradas y así podemos estar realmente trabajando con esta emoción, sabiendo que hay gente en otras pantallas. Bien, de antemano, todos los que estemos hoy, los que estamos de alguna u otra forma con la gran misión de multiplicar, que de eso se trata, es de multiplicar. Multiplicar desde la emoción, como lo hemos hablado. De antemano, muchas gracias, Marila, por la bonita presentación, que eso para mí. ¿Ves? Y Este es mi venganza. No es posible hablar mi nombre. Por esta marca me llama Mari. entonces, bien, la idea es, como les digo, es transnacionalizar. Ese es un concepto, transnacionalizar historias, transnacionalizar conceptos. Es por eso que se puso el nombre a este intercambio de percepción, claves culturales. En esta ocasión se llama claves culturales y fenómeno migratorio en Europa. Claro, hablamos de la migración como tal, como fenómeno. ¿Por qué llegamos a este punto de proponer esta charla? Ya lo has dicho tú, yo soy actor. Vale, entonces, pero también soy una persona, soy un transhumante que por X o por Y razón tuvo que salir del país o moverse del país de origen, que ya es un fenómeno el hecho de hacer parte de un movimiento. Entonces, a partir de mi punto de partida, donde salgo desde Colombia y donde me reciben España, comienza un nuevo proceso, ¿no? Entonces, por eso hablamos de claves culturales. ¿Qué pasa con la persona que migra? ¿Por qué hablamos de migración? ¿Y para quién? Todos técnicamente estamos involucrados en el mundo del cine, por eso estamos participando en esta charla, estamos buscando la posibilidad de trasladarnos información técnicamente hablando, tanto para los productores, para los directores de foto, para los directores, para el gaffer, para la persona que hace el café, que nos lleva el tinto, que nos ayuda, el que transporta, todos los que tenemos que involucrarnos en el mundo de lo que estamos haciendo. Más con la gran necesidad que es hacer el proyecto 48 Film, que es rodar un corto en 48 horas. ¿Qué sucede allí?
necesitamos tener herramientas para resolver. ¿Cómo la resolvemos? Pues en el aquí y el ahora. ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Hacia dónde va esta charla? Más que todo va para los actores. Más que todo va para el director o los directores o directoras que vayan a tener los futuros cortometrajes que vayan a rodar en cualquiera de las ciudades de donde se esté participando. ¿Por qué? Porque puede pasar el fenómeno que dentro del grupo haya una persona de un país y de otro país y de otra región y de una región. Hablamos de la multiculturalidad y hablamos de la intraculturalidad, que también tiene un concepto. Como actor, he vivido una experiencia o vivo una experiencia permanente en Europa a través de mi oficio. Yo soy docente. Me dedico a la docencia. He venido trabajando desde Colombia en sistemas penitenciarios de máxima seguridad con patios donde había personas de diferente nacionalidad, donde había conflictos, ¿no? Donde había muchos conflictos, tanto penitenciarios, pero también interraciales e interculturales, que es interesante descubrir lo comportamental que somos los seres humanos. Entonces hablamos del bag, hablamos de esa maleta cultural, hablamos del iceberg de la cultura, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablamos de esto del iceberg de la cultura? Hablo para que cuando el director o los guionistas tengan la gran dificultad o la dificultad de incorporar un personaje dentro de la historia, si así fuese, tengamos la capacidad de saber identificar de dónde esa persona, el personaje, cómo llega a hablar el personaje, cómo es comportamentalmente ese personaje, cómo es la lectura del rostro de ese personaje. Entonces hablaríamos de la estructura física y emocional del personaje. Esto de alguna u otra forma facilita mucho el camino frente a lo que es la incorporación, como les comento, de ese personaje y la limpieza que le puede dar a ese personaje. Hay un fenómeno, por ejemplo, en las grandes plataformas, hoy en día, en los últimos años, donde se incorporan actores de diferente nacionalidad para un solo producto, ¿cierto? Entonces, supongamos que hay una dificultad de idioma, de lingüística. Entonces, si no tiene por ejemplo, en la escritura del guión, si no ha habido una buena estructura o un estudio previo sociológico de parte de la escritura del guión, puede llegar a un personaje cliché o un personaje arquetípico, ¿no? Por ejemplo, un colombiano en una serie, que lo llamen, pero que realmente lo etiqueten, ¿no? Hablamos de la etiqueta social y entonces, no, ese es colombiano, ese es malo, ya está. Es colombiano y tiene que tener cara de malo y ya está. Y simplemente venga, haga cara de malo y diga, yo soy colombiano, hermano, entonces, ¿qué vamos a hacer o qué? ¿O cómo la vuelta? ¿No? Pues directamente ya estamos sesgando colombiano malo. Entonces, no, todos los colombianos son malos. Todos los colombianos son sicarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya estamos etiquetando frente al desconocimiento de la no buena investigación de una clave cultural. Hablo repito y vuelvo atrás sobre el iceberg de la cultura. El iceberg de la cultura, estamos hablando de que vemos la punta, hacemos una pequeña pirámide y vemos la puntita del iceberg y directamente ponemos a un fenómeno migratorio. Todos los africanos que llegan a Europa son negros. Todos los latinoamericanos que llegan a Europa son indios bajitos de espalda ancha, lo que llaman despectivamente panchitos. Por alguna otra razón, menos mal que ahora se ha sensibilizado bastante todo y ya nos vamos ubicándonos y vamos respetando un poco las formas y nuestras razas y nuestras regiones. Entonces, cuando hablamos de ese iceberg, arriba de esa punta, hablamos del fenómeno, pero tenemos que, y en esa punta, que es lo que realmente se ve, podemos hablar de la forma de hablar. Porque, por ejemplo, aquí hay un ejemplo ahora literalmente. Marila, puedes decir tu nombre así. Marila. Marilia. Marilia, Marilia. por ejemplo. Marilia es de Brasil. Ok. Entonces, para Mariela, su forma de hablar inicialmente queda muy, de alguna otra forma, alguien dirá, oye, no te entiendo. ¿De dónde eres? De Brasil. Ok. Entonces ya identifica, de Brasil, no, pero es que habla muy mal, no le entiendo. No, no es que ella hable mal, es que tiene otra forma de hablar porque habla portugués de Brasil y hace el esfuerzo de hablar español. Entonces,
hay una cuestión que se llama acomodación lingüística, que es un fenómeno que lo da el tiempo, a no ser que ya hayas preparado previamente un estudio lingüístico y ya estés preparado. Entonces, ¿qué nos pasa en el fenómeno, en el choque cultural? Que directamente decimos, no, es que Marilia no habla bien, ella no habla bien, y ya está. No, los brasileros no hablan bien, no los entendemos porque no hablan bien. Entonces ya ponemos una etiqueta, una etiqueta. ¿Qué pasa con los nuevos mercados ahora? Me pregunto. ¿Alguien me puede decir qué pasa con los nuevos mercados de Netflix, de HBO, de Amazon Prime? Vemos diferentes personajes de diferentes razas y de diferentes formas de hablar. Entonces, se supone que eso ya no importa, pero sí que importa, porque por eso mucha gente que consume, que compra el paquete en la televisión, que compra la serie, dice, oye, pero es que yo soy de allí, pero yo no hablo así. Es como todos los mexicanos, aquí en España, todos los mexicanos los arrastran y andan arrastrados, güey. ¿No? Entonces ahí viene un choque cultural que es, no todos los mexicanos hablan así o los mexicanos no hablan así. Entonces ahí es donde viene una falta de investigación frente a esa clave cultural. No es lo mismo un mexicano del DF que el de Sinaloa. Hablamos de la intracultura. Entonces, seguimos con el fenómeno migratorio en Europa. Hagamos un ejemplo de una película. Yo se los dejo ahí para que lo anoten. Bienvenidos a los que van llegando, para que lo anoten. Vamos a hablar de un fenómeno de una película que se llama Keva Connection. Les voy a describir más o menos lo que pasa en la película, Keva Connection. Keva Connection, ¿sabemos lo que es un kebab? Un kebab es un pan de pita que lo hacen con pollo o ternera y le echan ensalada de lechuga, tomate y le echan una salsa blanca que viene con menta. Y eso queda como una hamburguesa muy frugal, muy crujiente. Miren que eso ya es parte de una cultura. Entonces hablamos de un kebab que está hecho en Marruecos, en la parte africana y en la parte árabe también. Entonces ya estamos hablando de una identidad, de parte de una identidad. Ese kebab lo hacen en un restaurante griego en Alemania. Ojo, Keva Connection es una película alemana. ¿De qué trata Keva Connection? Keva Connection trata de un joven inmigrante griego que quiere hacer cine y que quiere hacer la primera película de cine de karate a lo Bruce Lee. Quiere ser el nuevo Bruce Lee griego haciendo cine de karate en Alemania. Entonces, claro, es una familia estructurada griega, perdón, griego no, turco, que es muy llegada en su cultura, o sea, es muy cerrada en su cultura. ¿Cuál es el fenómeno de él, de este chico que quiere ser director de cine haciendo cine de karate griego, perdón, a lo Bruce Lee en Alemania, y tiene una novia alemana? Tiene una novia alemana, entonces que le rompe la cultura porque su padre quiere que sea estructurado en Alemania, él siendo criado, estando criado en Alemania, y quiere que entre a que siga la costumbre familiar, culturalmente hablando, en Alemania. Y tiene una novia alemana. Entonces su padre dice que por favor, que puede tener novia alemana, pero que por favor no la embarace. Que por favor no tenga hijos alemanes, que quiere que sean turcos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¡Pum! La chica queda embarazada. Ahí ya hay un conflicto interracial, intercultural, donde obviamente el subtexto de la película es tratar esta cuestión de la aculturación. El problema es cómo realmente se describe sutilmente para que se vea bien explicado de una forma muy sutil la cuestión del choque cultural, de la clave cultural turca, en este caso, en esta película, del sueño de Ivo de hacer cine, enfrentado a ese mundo que realmente es su familia la que le evita para que no rompa culturalmente su tradición, pero él quiere estar al otro lado también, porque él vive en Alemania, entonces tiene su pareja alemana. Entonces ahí ya vemos un conflicto de identidad. Entonces, ahí es donde para mí, viene un buen tratamiento de lo que es un guión estudiado, bien estudiado, llevándolo bien a la estructura de la identidad del personaje o de los personajes turcos, en este caso de la familia, donde hablamos de ese iceberg de la cultura que les vengo hablando.
de la forma de hablar, de la tonalidad, de cómo habla, del ritmo corporal, ¿no? O lenguaje corporal, perdón, y de sus gestos. Porque si nos damos cuenta, hablamos con el rostro y hablamos de forma, por ejemplo, ¿tú crees que yo estoy haciendo bien esto si estoy en Buenos Aires y veo a un bonaerense, Marco, haciendo este movimiento? ¿Sí? Está clarísimo qué significa eso acá en Argentina. Exacto. Entonces, esto ya es una clave cultural que en un guión o en una dirección de actor o en un personaje, esto ya nos permite realmente identificar algo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos hablando de una clave cultural que también es física y corporal. Entonces, por eso, con todos estos detalles que les estoy contando, como les comento y vuelvo a los que van entrando ahora, es más que todo enfocado a los guionistas y a los directores para que si tienen esa dificultad de hacer del actor para que estructure su personaje, es ahí donde todos esos pequeños detalles nos ayudan a lo que es la estructura dramática del propio personaje que vaya surgiendo. Vemos la parte de arriba, que es la parte superficial de lo que se ve, pero hay una cosa que no se ve. Entonces ya hablamos como persona migrante, ya hablamos del migrante, no del personaje, sino del migrante, del fenómeno migratorio. En el iceberg de la cultura, de la parte que no se ve, estamos hablando de las creencias, estamos hablando de los valores, de las tradiciones, de los prejuicios, de las propias experiencias, de los miedos, de su propio proyecto migratorio y de sus emociones o sentimientos. Ya hablamos de todo esto, ¿no? En general, lo que no se ve. Ah, mira, los brasileños viven riéndose todo el tiempo, son muy alegres y bailan samba, ¿no? Directamente. Ah, mira, viven sonriendo y samba. Los colombianos, los caleños de Colombia, los caleños bailan salsa todos, directamente, viven bailando salsa y llegan Bueno, tarde. yo no bailo samba, pero todos los caleños que conocí bailan salsa. Sí, ¿Sí ves? Yo no. bailamos salsa. No. ¿Sí ves? Entonces, directamente, entonces ya estamos enfrascados en una identidad. Todos los brasileños, todos los caleños, todos los colombianos, X, Y, Z, entonces a nivel comportamental. Pero es importante, sí, identificar, como les comento, para la estructura de los personajes, cuando se ven involucrados en una historia que sea multicultural o intracultural, saber de dónde viene y cómo se comporta, cómo puede llegar a comportarse ese personaje, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las creencias, eso ya sería como un subtexto de ese personaje. ¿En qué cree ese personaje, por así decirlo? En mi realidad, en mi realidad yo soy migrante. Yo emigré hace 20 años a España y he vivido un proceso de aculturación. ¿Qué significa? Que me he adaptado a determinadas costumbres en Europa para poder de alguna u otra forma ajustarme al sistema de cómo se vive aquí. Porque si yo no me adapto y estoy permanentemente en mi situación como colombiano, con mis costumbres única y exclusivamente, estaría siendo un gueto, por así decirlo. No me abro a la cultura del otro, entonces ya renuncio a la cultura del otro y quiero imponer la mía. ¿Y qué pasa? Que eso me aparta. Eso me aparta del proyecto de vida, de mis sueños, de mi proyecto migratorio, sea el que sea, por diferentes razones, cada uno emigra. Entonces, ¿por qué los fenómenos en el cine? ¿Por qué lo hablamos así en el cine? Porque directamente aquí directamente, de alguna u otra forma, no estaban investigando, porque ahora sí, creo que ya comienzan a detallar para incluir a los personajes, más que todo en el cine, más que todo en las historias, donde le están dando un valor más humano realmente, porque no es lo mismo ser francés y vivir en España, no sería un extranjero, simplemente sería un francés, no sería un emigrante, simplemente sería un francés en España. No es lo mismo un español en Italia, no, este es español, no es emigrante, porque tenemos el concepto de la Unión Europea, ¿vale? Y tampoco es lo mismo llegar de América Latina como turista que llegar como emigrante. Hay una gran diferencia. Hay una súper gran diferencia. Porque tú llegas
como turista, paseas y todo este rollo, tienes 3 meses para quedarte, pero si te quedas, pasas de ser turista a ser un inmigrante, así tengas dinero. O si no tienes, pues igual, pasas a hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un sesgo, hay un corte transnacional que es comenzar a vivir el síndrome de Ulises, que eso es otro tema también importante, interesante, dentro de la creación de personajes, y repito, para cuando se vea la necesidad de creativa de esta cuestión, y el síndrome de Ulises significa que es el desorden emocional que ocurre cuando te quedas o vives la situación como emigrante. Pasa lo que es extrañar la tierrita, pasa lo que es ir a Tintindeo, por ahí Natalia me entenderá, ir a Tintindeo o a Zaperoco en Cali a bailar salsa Ay, el jueves por la noche. ¿A que sí, Natalia? sí, claro, te Exacto. reentiendo, obvio. Entonces empezamos a extrañar. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos puede generar un desorden emocional. Eso nos genera un desorden emocional. Ahí llegó la compañera de habitación. También es colombiana, ¿eh? Colombiana de piso. Compañera de Buenas. piso colombiana, caleña, bogotana. Bien, entonces, ahí es donde viene ese sesgo, ese corte, que también es interesante escudriñar en esas emociones que hay ese desorden. El extrañar la comida, en el dado del caso, si no se puede llegar a tener una tienda latina donde estés, su producto que te llene emocionalmente, que te acerca a esa emoción, y todo lo que son los pequeños detalles para poder llegar a esa estructura. Estoy hablando de pasar de lo humano, lo real, de pasar esta información a crear personaje. Un personaje que realmente puede ser un actor que sea muy conocido o no, que tenga esta herramienta. Un director que tenga esta herramienta. Un guionista que sepa que va a contratar a un actor y que lo va a volver argentino, por ejemplo. Supongamos que va a coger a un actor español, llevándolo un poquito a hablar argentino, ¿viste? Si puede hablar de Buenos Aires, un poquito, puede ser así. Si estoy hablando un poco mal, Marco me corrige. Pero llegar un poquito a acercarse a eso y volverlo un porteño. ¿Pero por qué? Porque investigar todas estas partes de las claves culturales para poderle dar a ese actor esa estructura dramática para que no simplemente llegue a hablar así y ya. No, un comportamiento que aprenda a decir, a hacer, si se enoja, o aprenda a decir estos detalles, ¿sabes? Son pequeños detalles. Hay un ejemplo en la serie esta Narcos, hay un ejemplo en la serie Narcos donde hay un coach para actores que se llama Norman Karim, que es un gran amigo mío en Bogotá, y él se encarga de de trabajar con los actores españoles que llevaron a ser los personajes del cartel de Cali. Y él los llevó de la mano y les enseñó la cultura caleña de la época de los 80, los 70, del cartel de Cali, y ellos llegaron muy bien y aproximados, llegaron a comprender y a moverse y de alguna otra forma a ese comportamiento. No se nota mucho la diferencia. Obviamente sabemos por referencia que es un actor famoso, de que lo conoce mucho en España y en el cine español, pero trabajado con mucha delicadeza, con todas estas capas emocionales y comportamentales, son las que realmente le damos a esa visión en cuanto a lo que es tener claves culturales para esa estructura. ¿Alguna pregunta por aquí? Hasta ahora creo que nada, ¿no? Pero otra vez invito a todos que quieran a abrir sus cámaras, a encender sus cámaras para que podamos compartir este momento un poquito más cerquita. Bien, entonces seguimos, por ejemplo, con la literatura. Otra cosa que nos interesa, nos debe interesar mucho son los fenómenos literarios o todo lo que conlleva el hecho de transnacionalizar, perdón, información. La literatura viaja Cortázar, viaja Borges, viaja Gabriel García Márquez, de Europa viaja Lorca, lleva Lorca, llevamos a Kafka, llevamos a Amin Malouf, por ejemplo. Amin Malouf es un escritor
franco-iraní. ¿Cuál es el fenómeno de este escritor franco-iraní, Amin Maalouf? Y eso es clave por si lo quieren apuntar. Hay un libro que se llama Identidades Asesinas, que eso le va a servir mucho a un guionista o le sirve muchísimo a un director o a un actor. Las claves asesinas, perdón, las identidades asesinas. ¿Por qué recurrimos a la literatura? Recurrimos porque ahí también hay una información bastante interesante. Este libro trata de el fenómeno que es ser francés siendo iraní, llegar a Irán, tratarlo como francés y viviendo en Francia ser tratado como iraní. O sea, hay una doble nacionalidad, un doble comportamiento sociocultural donde no tienes identidad. No eres tratado, en ninguna parte eres tratado como una persona, simplemente como un francés en un lado y como un iraní de otro, y se intercambia la situación. Entonces no hay una, como te digo, no hay una identidad propia, entonces se pierde, se queda en el aire esa identidad. Entonces ahí también hay buenas herramientas para que capturen o busquen información. El libro se llama Identidades Asesinas. Volviendo a lo que es el iceberg de la cultura. Vamos a lo que es las tradiciones. Las tradiciones. Lo que hablaba antes. La salsa, por ejemplo, en Cali. Claro, buscas un lugar en Madrid, por ejemplo, de bailar salsa. Ya lo hay. Antes no había. Entonces, antes, te estoy hablando de unos 20, unos 18, 15 años atrás, tanto no era el fenómeno de la salsa y buscabas afanosamente bailar y te vean bailando y te decían que si estabas poseído por el demonio, ¿no? Porque movían mucho la cadera. Entonces, ahí también es eso, el hecho de un actor o un personaje lo vuelva a bailar, tenga la facultad de adquirir esa clave cultural y, ¿por qué no? Echarse unas clasecitas de salsa y tener esa herramienta para que realmente se vea que sí hay un trabajo previo. Porque los que analizamos el cine, los que vemos la serie, los que tenemos ese tiempo, espacio de podernos analizar o de crear, hay cosas que nos chocan, hay cosas que vemos que dicen, no, es que eso no es así. ¿Por qué habla así? ¿O por qué baila de esa manera si la salsa no se baila así? Entonces es como una información que se tira sin investigación previa y se tira ahí, ya está, y graben y ya quedó. Entonces, para mí realmente es muy chocante culturalmente ver una información que no es cierta, Mira, a mí me han llamado, de alguna otra forma vengo trabajando aquí, bueno, en el cine y en el teatro, y me han llamado, claro, a hacer pruebas y todo eso. Entonces, yo soy colombiano, vale. Por suerte o no, tengo el pelo blanco y la barba blanca, ya desde muy joven. ¿Qué pasa? Que mi característica física como colombiano ha cambiado completamente. Ha cambiado. Entonces yo llego a un casting y me pregunta la directora de casting, me dice, perdona, ¿tú de dónde eres? Le digo, soy colombiano. Me dice, no, es que no me sirve, ¿qué te llamas? Soy una colombiana y me requieren para este personaje. Me dice, no, pero es que estamos buscando un colombiano negrito y que tenga el pelo negro. Entonces, no, pero es que en ningún momento me dijeron, oye, tú eres negrito y tienes el pelo negro. Una pasita. Te llamamos, dime. Perdón, no, cabello de pasa, pelo de pasa, como decimos allá. Ah, sí, exacto, sí. Sí. Entonces, si no se investiga, directamente estamos etiquetando. Porque claro, somos multirraciales en Latinoamérica. Somos multirraciales, que ese es otro concepto. Somos multirraciales y tenemos mezclas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, últimamente, como les digo, han venido de alguna otra forma adentrándose más, poniéndose en detalle para decir, racializar muy bien la forma de buscar a los actores que van incluyendo en sus películas. Y la idea también, hay una lucha, digamos que por así decirlo, estamos luchando mucho aquí los actores latinoamericanos en Europa para que no simplemente nos etiqueten como inmigrantes, porque siempre nos meten en el paquete de la migración, siempre. A mí me han llamado para hacer de narcotraficante, para hacer de sicario,
me han llamado, a las actrices las llaman para hacer de prostituta, para hacer directamente las etiquetas. O sea, pum, prostituta y lavando dinero y narcotraficante y ya está. Entonces, ahí está el fenómeno. No nos llaman, oye, buscamos una bailarina de salsa, buscamos un cantante de salsa, buscamos X, Y, Z. Entonces, directamente estamos luchando para que, de alguna u otra forma, yo sé que las historias hay que contarlas, claro que sí, y se cuentan, obviamente. Pero entonces, todo esto es lo que de alguna u otra manera, para buscar una forma de aculturar también, para que no, de alguna u otra forma, no victimicen el fenómeno migratorio y sí valoren más la cultura del otro, o sea, la cultura que estamos llevando. Y como les dije anteriormente, no es lo mismo ser francés viviendo en España, no es ser extranjero, simplemente es un francés. Pero sí ser emigrante latinoamericano o africano, vas a estar con esa cuestión de la etiqueta. Obviamente también depende de nosotros mismos, también depende como fenómeno de nosotros mismos. Entonces, invito pues a los guionistas, a los participantes de este festival, a los que a futuros guionistas, a futuros directores, que nos vayamos sensibilizando para que tengamos esas herramientas que estoy de alguna otra forma compartiendo para la estructura de los personajes con esos pequeños detalles, esos matices. ¿Por qué? Porque como hablamos de la globalización de los productos, el cine ya de por sí ya está globalizado. Pero lo nuevo, lo que son las plataformas, la que tú pagas si estás en tu casa y si te ves una serie de tu gente, que hay un actor que está llamado para otra serie en Estados Unidos o en Italia o en Francia, donde toque, veas que sí hay una estructura dramática que sí te haga cercana a esa identidad, para que no simplemente sea el cliché o el arquetipo. Marco, estoy bien dicho con la palabra arquetipo, ¿a que sí? Sí, así es. De hecho, Eso es. me parece que acá hay una persona que puede ayudarnos mucho. No la vamos a comprometer a hablar, pero está Juana también conectada. Ah, mira, vale. No, Eh, bien. Dejémosla eh, que nos... no la comprometamos a hablar, No, pero dejémosla que si nos... quiere aportar, ella puede aportar mucho también a Correcto, esto. exacto. Justamente iba a hablar de la película de Juana Jiménez, ahora de Harmony. Estaba hablando también de ese fenómeno. Y antes también hagamos ese pequeño parón, porque hay otra película que vemos el fenómeno migratorio, que es el fenómeno migratorio africano, que se centra mucho en Francia, porque claro, Francia siempre ha sido, de alguna u otra forma, el ideal de vivir, para vivir de los africanos. De alguna u otra forma, la aculturación, hay muchas ya generaciones, primera, segunda y tercera generación, de franceses negros, africanos, negros de origen africano que se crió allí. Y para más muestra está la selección francesa, ¿no? Lo vemos ahí. Vemos si nos gusta el fútbol, vemos la selección francesa y vemos el fenómeno que los franceses son negros y son franceses. Entonces, yo, por ejemplo, en un curso aquí, una profesora de un curso, de un colegio donde estábamos hablando, pasó este fenómeno contrario. Venía una estudiante de Senegal y ella muy humildemente preparó todo el ambiente de Senegal, de todo lo que es el ambiente de la cultura senegalesa, y cuando llegó el estudiante era blanco. Era un senegalés blanco. Entonces, claro, directamente etiquetamos senegalés negro, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen todas esos matices, esas sorpresas que nos rompe. Entonces, todos estos giros, ahí hay un giro dramático directamente. Allá hay un giro dramático. Entonces, claro, ella se sintió mal. Entonces, nada, pues se hizo una cuestión de trabajo para redireccionar la situación y todo esto. Y bueno, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, volviendo a Francia, hay una película que en Latinoamérica creo que se llama, no, sí, creo que se llama Amigos Intocables. ¿La han visto? Amigos Intocables. Bueno, la nombro. Amigos Intocables. Es la vida de Abdel Yasmin Selou. El chico es un chico africano, emigrante africano con antecedentes penales. La historia, ¿eh? Emigrante africano con antecedentes penales, o sea, negativo total. Amigos Intocables, sí, gracias. Tenía todo en contra, ¿sabes?
una persona que es emigrante y que está tachada de antisocial y todo eso. La historia trata de eso. Entonces, la negación de la aceptación del fenómeno migratorio, pero la vuelta da un giro, o sea, la historia da un giro. ¿Por qué? Porque es contratado por un duque que es multimillonario, que es tetrapléjico y que busca a alguien que realmente no lo victimice, que le dé vida, que le dé vida. Entonces, ¿qué pasa con la identidad cultural? Él contrata a Abdul y Abdul le dice, no, pero si yo no valgo para nada. Abdul ya perdió como migrante, ya perdió la esperanza en sí. Tengo antecedentes penales, no tengo papeles, soy negro, soy africano, no valgo para nada. ¿Qué pasa aquí? Hay un choque cultural. Dos choques, hay dos culturas, la francesa y la africana, que se enfrentan. Ahí. Esta en este caso quiere vida. Esta en este caso tiene mucha vida, que es Abdul, África, tiene mucha vida, pero que está renunciando a ella porque el propio sistema donde vive le hace marchitar su alegría. Pero mira, pero ¿qué pasa aquí? Que aquí viene que viene Europa, que es Francia, representada por este personaje, y le dice, no, yo necesito que me alegres mi vida amargada y marchita de mi comodidad. Y le dice, África le dice, sí, pero es que yo no valgo para nadie, pues inténtalo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este personaje que representa a África trae la clave cultural que es la alegría, que es la forma de ver la vida, o sea, el aprovechar al máximo cada día. Obviamente, sus claves culturales. Llega tarde, no le importa, ya voy, porque es despacio todo para ellos, ¿no? De alguna otra forma es despacio todo. ¿Qué pasa? Que la propia forma hace esto, aculturar. Ya el choque de culturas se rompe, rebotan al principio, pero poco a poco hay esta fusión cultural. Eso, ahí es donde hay un buen fenómeno de lo que es claves culturales en el cine europeo. Esto nos dicta la forma de aceptación de la cultura del otro mutuamente. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de guión, a nivel de estructura de personajes, vamos a ese constructo. La Europa que está cansada, la Europa que se quiere marchitar, recibe esa sangre fuerte, esa sangre viva de lo que es la migración y sus nuevas claves culturales cuando ésta la acepta y cuando yo quiero compartir esto. Entonces ahí es donde viene todo este fenómeno. Como le digo, en el personaje de Abdul, lo que se ve, como les dije, el personaje está hecho nada, o sea, negro, africano con antecedentes y no vale para nada. Es lo que ve el espectador, ¡pum! Directamente. Pero a medida que transcurre la película y vamos pasando las capas, nos vamos fijando que tiene buenas creencias, que tiene buenos valores porque quiere mucho a su mamá y la valora y lucha por ella, por sus hijos y todo esto. Entonces, todo esto que traslada la maleta emocional. La maleta emocional. Lo que hablaba sobre las emociones. Lo que hablaba de valorar. Lo que hablaba de hacer ese stop como escritor, como guionista y ser empático con lo que voy a escribir, con el personaje o los personajes. La inteligencia emocional aplicada a lo que estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque no queremos herir a nadie, al espectador. Dependemos del espectador para que compre nuestro producto, pero no por eso voy a ser un mal vendedor. Si yo, como ¿qué tipo? Soy malo y punto, y soy colombiano, y entonces pongo la cara malo y digo, ¿entonces qué? ¿Cómo es la vuelta? ¿Vamos a matar a hermano o qué? Y ya. No. Para llegar a eso hay que tener, de alguna otra forma, todo ese back emocional para poder decir, no, es que tuve una infancia de las emociones. Entonces, ¿qué viene a continuación? Hablamos de lo que es contar otra historia. Aprovecho y saludo si está Juana por ahí, Juana Jiménez, muchos saludos. Juana Jiménez es una actriz, directora, que viene trabajando muchos años también en Europa y que viene contando historias LGTBQ, dentro del fenómeno de lo que ocurre con la integración del mundo trans, el mundo, como lo comentó, LGTBQ en Europa también.
de alguna otra forma lo que conlleva culturalmente. Porque también hay una transnacionalización cultural con el valor agregado que es el mundo trans. Independientemente de ser mundo trans, también hay unas claves culturales y hay un iceberg de la cultura. Venimos también con unas costumbres, también se llega con una cuestión de actitudes sociales y ese sufrimiento también. Entonces, ellas se están cargando de alguna otra forma de ayudar a que ese mundo también se integre en esa Europa a través de la visión que ella tiene como cineasta. Entonces, todo esto es lo que de alguna otra forma quería venirles contando a ustedes. Ahora sí me gustaría, por favor, que si hay un pequeño coloquio de preguntas, dudas y respuestas, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias, Luis. Nachi, ¿tiene alguna pregunta? Vos que estás más cerquita, no sé si tiene alguna pregunta, si alguien... ¿Me preguntas a mí? Sí. No, me pregunto es, tal vez como actrices, como actores en este mercado que hablas tú, Luis Alfredo, cómo también nosotros encarar desde el lugar actoral, ¿no? Cómo Sí, nosotros poder entrar ahí también, aparte de que el trabajo que haga el guionista o que haga el director, nosotros también cómo vender nuestra imagen desde otro lugar, ¿me entendés? sí, Nuestro marketing actoral, o sea, no sé, yo soy actriz y para mí también ese perfil es importante por ahí, tener un poco más de herramienta y entender cómo también puedo entrar desde ese lugar que vos planteas. ¿Me hago correcto, sí, entender? exacto. Sí, sí, sí. Ahí, mira, ahí es donde viene lo que es la estructura dramática en la creación del personaje. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Lo he venido hablando. Si, por ejemplo, no sé dónde estés ahora, o sí, has trasladado tu vida, estás en Santa Cruz, ¿no? Ahora mismo. Entonces, Sí, has trasladado tu vida de Cali y estás en Santa Cruz, estás conociendo una región nueva para ti o no, no lo sé, una región nueva. Entonces, hay unas costumbres, unos horarios, una forma de alimentación, un clima. Hay todo un nuevo mundo para ti a pesar que es mismo Latinoamérica. Estamos hablando de otro país, de otra región. Y lo mismo pensarán de ti. Te preguntarán, usted es caleña, baila salsa directamente. Puede pasar, ¿sabes? O dependiendo del grupo con que estés, de ahí donde tú te vas a nutrir. Porque de ahí tienes claves culturales que te están transmitiendo otras personas que se te van a quedar a nivel emocional como recuerdo. Como recuerdo. Si, por ejemplo, hay un baile típico de allí donde estés y tienes la oportunidad de verlo, ¿por qué en vez de verlo, aprenderlo y tenerlo como una nueva clave cultural para ti? Para ti que te puede servir para Natalia, pero también para crear las emociones a la medida del personaje. Entonces es aprovechar al máximo toda esa cosmovisión de lo que nos rodea, todo ese mundo nuevo que nos rodea y repito, como clave cultural para la creación de esa información. La metes en tu ordenador emocional y la vas sacando cuando creas o veas necesario. Lo mismo, intercambiar tu clave cultural, de dónde vienes, quién eres, que no es simplemente eres colombiana, no, yo soy Natalia y soy y hago esto y mi forma de la vida, de llevarla es esta, ¿no? Para evitar de alguna otra forma los arquetipos y las etiquetas. ¿Bien? Luis, ahí voy a leer un chat de... Sí, no se te te... perdí. Perdón, ahí Muteaste. está. Saludo Luis, gracias por el aporte. ¿Sabes si en Colombia hay actualmente una integración de actores venezolanos en la comunidad del cine-teatro colombiano? Aquí en Perú, pese a que tenemos una comunidad venezolana muy importante, al parecer todavía poco o nada. En Colombia sí creo que tengo un conocido que tiene un gremio de venezolanos en Bogotá. Sí. Después se lo hago llegar por interno. Bien, buenísimo. Después creo que alguien había desactivado el audio para justamente hablar. No sé si alguien más tiene alguna consulta.
algo para aportar a todo esto? Bueno, Nos da mientras... indicación si alguien tiene, si no, podemos Sí, también seguir un de- poco en la charla que estamos antes, porque estaba súper sí, interesante. es- Nosotros paramos exactamente para que el público pudiera acompañar, ¿no? Estamos hablando de que estamos en un momento que algunas personas, no todas, no estamos cambiando el mundo por la pandemia, pero tenemos la oportunidad de algunas personas reflexionar sobre la situación de la humanidad en general. Y de esta manera, muchos que están encerrados en sus casas, en Sudamérica principalmente, que muchos países siguen con las clausuras por cuarentena, están consumiendo muchas películas, mucho contenido audiovisual. Yo estaba en una charla con Luis de que además de consumir, siempre están también, vamos a decir, a absorber un punto de vista, una cuestión creativa, una creación creativa cultural. Estamos hablando exactamente de cómo puedo decir técnicamente esto para que la gente comprenda el trabajo de los productores de contenido creativo, artísticos, o también, como decía Luis, hablarnos de una manera emocional para que nosotros tengamos empatías y nos comprendemos mejor. Entonces, del punto de vista de un productor de 48 horas, del punto de vista de un actor inmigrante, nos hable un poco más de esta tu visión empática, esta visión de cómo estar conectado emocionalmente con tanto el público como equipo, tanto ya estaba hablando antes de estar conectado también con todo el personal que trabaja con la producción, para que poco a poco estamos cambiando una idea más empática en el mundo. bien, sí. Dime, te escucho. Tengo otra consulta más a través del chat. Ah, dale ya, dale, Ahí sí. después te la dejo. ¿O querés hablar con Marila lo Eh, que dijo ella? ¿Querés que te la lea después? ¿Es sobre la internacionalización que pregunta Sebastián? Sí, ¿cuál Sí, es la mejor manera de internacionalizar mi producto cinematográfico? Bien, se la respondo en el mismo diálogo que estoy entablando con Marilia. Mira, hablamos del liderazgo transcultural. ¿Qué significa el liderazgo transcultural? Es, si yo no me puedo mover de mi país, de la banca donde estoy escribiendo, desde el escritorio, el mundo está a tus pies porque la tecnología ya te lleva a donde quieres, para empezar. Si nos nutrimos de la historia, lo que pasa es que a nivel general, a nosotros los latinoamericanos nos cuentan una historia a nivel de formación, en la primaria, en la secundaria, nos cuentan una historia, ¿no? La historia de las conquistas europeas y de América Latina y todo este rollo. Y en el otro lado no cuentan esa historia, no nos cuentan la historia que nos cuentan a nosotros. Entonces, hay una cuestión sesgada de los puntos de vista historiográficos. Pero ¿qué pasa hoy en día con las tecnologías? Hay que aprovecharlas. Investigación pura y dura. Las bibliotecas virtuales, los libros PDF y todo lo que nos conlleva investigar en profundidad los orígenes de las culturas. Estamos hablando de la evolución de las culturas para poder entender. Así como vemos, por ejemplo, El Señor de los Anillos es una cuestión inventada, ¿no? Es una cuestión inventada. Pero ¿qué pasa? Que hay un dato histórico y hay gente que cree que eso existió, pero está tan bien contada, ¿no? Ahora van a contar, mira, por ahí hay un chisme, creo que Joaquín Phoenix va a ser Napoleón, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí detrás? Si ya vimos a Joaquín Phoenix con el Joker, con investigado y todo lo que llegó al punto de hacer ese personaje, imagínate lo que él va a hacer con Napoleón. Creo que va a investigar, supongo, ¿no? Con todo detalle, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esa clave. A Sebastián le respondo de la siguiente manera: si tu producto ya está hecho,
o está escrito, primero que todo, como también me lo dijo el señor Mauricio Franco Toso el lunes, señor director peruano, primero regístralo. Primero registra tu producto, tu guión. Búscale un registro y muéstraselo al mundo. Pero si quieres internacionalizar ese producto, dependiendo lo que sea, si hay personajes diversos, de nacionalidad diversa, pues revísalo y aplica lo que yo te estoy diciendo. De alguna u otra forma, revísalo. O si va a ser una familia, supongamos que estás en Bolivia, supongamos, Sebastián, no sé dónde estás, que estás en Bolivia. Bolivia tiene una cultura, entonces lo has escrito con enfoque de la cultura boliviana, punto. ¿De acuerdo? No, dependiendo del nivel social, X, Y, Z, a nivel político, todo lo que conlleve la historia en esa cultura, en la cultura boliviana. Vale. Si la vas a internacionalizar, supongamos que esa historia te la compran en Colombia, se tendría que adaptar a esa cultura porque va a ser contada por colombianos en Colombia y para colombianos, supongamos. Entonces hablamos de lo que es la cultura de origen. Hablamos de lo que es la clave cultural de la cultura de origen. Entonces, digo yo, Sebastián, no sé cuál es la historia, pero si vas a fusionar personajes de diferente nacionalidad, es ahí donde es importante que tenga las claves culturales de cada personaje y que le eches una revisada y que estructures para que le dé realmente esa credibilidad para no crear arquetipos, de personaje, porque eso es lo que no queremos ver. Queremos ver personajes, pero originales de una región donde se comporten, donde tengan una ética comportamental, digo yo, dentro de lo que es, para no sentirme mal, porque yo me he sentido mal como colombiano, actor, viendo a otros actores haciendo de colombiano y digo, no, es que no somos así, nos están vendiendo mal y yo protesto porque es verdad, yo protesto, digo, no, no, porque entonces todos vamos a ser así, no como actores, como región, porque al final nos están, de alguna u otra forma nos vulgarizan. Dentro de un mal producto, mal estructurado, mal investigado y hecho ya, y póngalo ahí que ese ya habla como colombiano y ya está. Esa una sola persona puede hacer que sea tipificada y etiquetada un país entero. Una sola persona, un solo personaje. ¿De acuerdo? Entonces, sé que las exigencias de guión vienen y todo, pero ahí es donde viene realmente la verdadera estructura emocional de los personajes. Hablaba antes del liderazgo transcultural, ¿de acuerdo? Yo puede ser que hable de alguna otra forma con Marcos y que Marcos hay cosas, palabras que me pueda entender, pero pues yo le puedo llegar a decir una frase a Marcos que me puede entender mal porque él es argentino y yo le puedo decir, anda, me estás bancando, pues me puedes entender, ¿no? Porque yo utilizo esa palabra porque la aprendí de un argentino. Bancame con esto, Marcos, ¿de acuerdo? Vos Pero si sabés hay una... que ahí tengo para aportar algo, Sí, y yo como les comenté, bueno, en reuniones más privadas de los City Producers del Libero Challenge, les comenté que estamos justamente desde la Lumière Escuela, este instituto de formación que tengo en Córdoba, Argentina, estamos sí, vendiendo mucho a Chile, a Perú, Colombia, y una de las cuestiones que más se nos dificulta justamente es el vocabulario o la forma que tenemos de comunicarnos entre correcto. los diferentes países y es muy raro. Y en Colombia justamente nos pasaba eso. Nosotros acá identificamos matrícula como una inscripción, como le dicen ellos, y el Sí, curso y la cuota del curso. En cambio, allá le dicen carrera al curso también, digamos, como que hay correcto. un montón de cuestiones entrelazadas que se Eso es. dificulta a la hora de entendernos, ¿no? Correcto. Y si, gracias, Marco, porque es clave lo que me acabas de decir. Clave cultural, lingüística, que es, no es lo mismo decir coger en Colombia que coger en Argentina, por ejemplo, ¿sabes? Y yo digo coger porque, yo le puedo decir a Natalia, cogeme esa guayaba y me la llevas. Vale, yo te Coge la el llevo. bus, coge el O coge el bus. bus. ¿De acuerdo? Ahí es donde también es clave a la hora de escribir, a la hora de identificar y de adaptación lingüística en la forma del lenguaje dentro de la escritura de guión.
a nivel literario. Bien, gracias, Marco, porque hace parte de la lingüística. Dime. Rubén, Luis, ahí Rubén creo que tiene desactivado el audio. Y Juana Jiménez, hola Juana. Hola, quería saludarlos a todos. Saludos Luis, saludos Hermoso, Hola, Marco, Juana. y a todos los que están escuchando por aquí. Aquí escuchando, muy interesante. Hemos No hablado de ti, interrumpo ¿eh? más. Sí, estoy aquí escuchando. Perfecto, perfecto. Bien. Voy a coger a ese chico y le voy a dar una paliza, se dice en Colombia. Por ejemplo, sí, exacto. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, el fenómeno que ocurre con los castellanoparlantes en Latinoamérica. Brasil habla portugués, pero mira el esfuerzo que hace Marila el esfuerzo no, digamos que profesionalmente ella ya habla español porque se integra, ¿no? Porque tiene esa facultad. Pero si nos damos cuenta, a Brasil simplemente lo comparamos con el fútbol y con los famosos futbolistas, ¿de acuerdo? Y ya está, porque directamente etiquetamos Brasil fútbol, ¿no? Igual quiero decir que Argentina es mejor que Brasil, ¿no? No hablemos de esto porque, como dice Luis, no estamos acá para este tipo de etiquetas, ¿ok? Etiquetas. ¿Cachaste? Eso es. ¿Cachai? Como dice Carlota. Cachaipo. Exacto. Entonces miren la riqueza, mire que ahora mismo es el fenómeno, miren a la pantalla. Brasil, Argentina, Colombia, ¿sabes? Entonces ahí es donde viene esa riqueza. Todos nosotros somos ese tesoro, ese iceberg de la cultura. Entonces, ¿cuál es el interés? Como les dije anteriormente, guionicemos de una forma adecuada y empecemos desde lo emocional. Yo soy el guionista chileno, tengo que escribir para Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? ¿En qué región de Brasil? ¿De qué región sale el personaje o los personajes? ¿Qué comen ahí? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo hablan? ¿Cuál es su gesto tradicional de la región? ¿Sabes? Eso ya es tener una partitura física, así como el violinista se aprende su partitura de memoria. Nosotros como seres humanos somos una partitura comportamental, que es clave, muy clave de verdad, para darle esa riqueza y credibilidad y no arquetipar al personaje, darle toda esa fuerza. Como si yo cojo a Marco y le digo, Marco, mañana vas a ser colombiano o en 15 días. ¿De acuerdo? Vas a tener que dejar de hablar así un poco cordobés. Tenés que llegar a hablar así como en Cali, ¿ves? Así, ¿oís? Porque si no, allá te roban la billetera. ¿Sabes? Entonces, es esto, es dar todas estas claves, es tener en cuenta esto. Y como les digo, la transnacionalización de las culturas enriquece a las culturas. Sí, voy a cerrar un poquito. Dime, Marco. Luis, tengo una pregunta más de Sebastián. ¿Sí? Dice que gracias por la respuesta, que tiene una pregunta más. ¿De qué manera se ve una producción peruana en España que, por ejemplo, es la ubicación geográfica a la cual quisiera llegar, a diferencia de cómo se vería en Colombia? Saludos. Está en el chat por si querés leerlo bien e interpretarlo, pero sería eso básicamente. Bien, bien. Mira, de todo lo que llega de Latinoamérica, pues bienvenido es, ¿no? Bienvenido es. Lo que pasa es que el lenguaje de cómo hablamos, de cómo se escribe, también es chocante para aquí, porque las palabras, digamos que vienen en castellano, ¿no? Las palabras vienen en castellano, las películas de Latinoamérica, a excepción de Brasil, vienen en castellano, pero no es lo mismo hablar como estamos hablando ahora, no es lo mismo hablar en Argentina, no es lo mismo hablar en Chile, no es lo mismo hablar en Brasil, no es lo mismo hablar en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que se escucha bien el castellano con el cual está hablada, escrita y hablada, pero hay palabras que aquí no entienden los españoles porque es un castellano adaptado a la otra región. Entonces, ahí es donde hay ese choque. Hay palabras que no se entienden, se entiende la idea, pero que no se entiende el contenido, por la cuestión del lenguaje. Entonces, muchas veces ponen la subtitulación, a pesar que es castellano, ponen la subtitulación en español de España para poder llegar a las palabras. Entonces, se pierde mucha riqueza cultural al hacer ese efecto. Se pierde mucha riqueza cultural del contenido de la película o del producto por tener la necesidad de poner
a nivelar al gusto del consumidor, del espectador, la forma de escritura. Ahí es donde se sesga y vuelve al choque cultural. Es eso. Bien, Luis. No sé si Rubén Faustino quería aportar algo más. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estoy ahí de acá, de Lima, Perú. Muchos saludos, interesante la charla. Gracias, muy Sí, amable. sí, mire, yo estuve en Colombia hace un tiempo atrás, en 2018, en Bogotá. ¿Cómo se podría plasmar, por ejemplo, en mi país, que es multicultural, una historia, por ejemplo, sobre indígenas, sobre gente amazónica o sobre quechua hablantes, que a veces es un poco más complejo, ¿no? Para poder, digamos, internacionalizarlo hacia otros países. Sí, sí, bueno, obviamente si me querías decir algo más, disculpa. Sí, más que todo ese es un poco ese es el inconveniente que tenemos nosotros, porque si queremos Sí, trabajar, por ejemplo, una historia sobre, una ficción sobre nuestra independencia, ahora que vamos a cumplir el próximo año sí, 200 años de independencia, entonces en sí, este momento hay muchas convocatorias para hacer historias sobre la independencia, San Martín, Bolívar, sí, etcétera, ¿no? sí. ¿Cómo poder, digamos, camuflar toda esa información para que se exteriorice, Ok, básicamente? ahora te hago una pregunta a ti. ¿Cuántos lenguajes están incorporados en tu idea? El quechua, aymara, básicamente, y el castellano, evidentemente. Ok, ¿qué época es? Eh, Básicamente, una semana antes de la independencia. Época, año, dame exacto. Eh, 1800. Julio 1821. Vale, no te estoy diciendo que realmente vayas a buscar de cómo se hablaba en 1800, ¿no? Claro. El español, ¿de acuerdo? Ujú. Pero sí acércate Ah, perfecto. para que no pierdas la esencia de la historia, porque si hablamos en la actualidad, recordamos que lingüísticamente evolucionamos a nivel cultural, entonces generamos suelos lingüísticos que vamos ocultando por el crecimiento y la evolución de las culturas, generamos suelos lingüísticos donde se ocultan y se pierden. ¿Y quién nos habla de esos suelos lingüísticos ahora? Nuestros abuelos de 90 años, en los Ujú. campesinos, en nuestros abuelos que están por allá bien viejitos, ellos sí nos hablan de esas capas lingüísticas porque ellos sostienen esas formas de cómo hablábamos hace 100 años o 90 o 80 años. Ellos sí tienen esa forma, ¿no? Y así sucede. Entonces, Claro. como crecemos a nivel generacional, evolucionamos también lingüísticamente hablando. Entonces, lo que te digo yo, tienes que cavar a nivel lingüístico y llegar hasta 1800. Investiga Perfecto. libros, investiga artículos sobre la forma de cómo se hablaba para buscar la autenticidad, más que todo el español, pero yo supongo que el aymara y el quechua son lenguas que gracias a la vida se sostienen todavía, ¿no? Para Sí, poder sí, vender bien el sí. producto. Yo ahí, Perfecto. Ok, muchas Rubén, gracias. muy buena la aclaración, Luis. Creo que es excelente, creo que es la vía, Rubén, para que vos puedas tener un buen producto. Justamente el lunes estuvo Mauricio Franco Toso, quien es director peruano y su última película, su ópera prima en realidad, que después varios cortometrajes exitosos que tuvo a lo largo de todo el mundo, se llama Samichay y justamente está hablada en quechua y explicaba esto de la problemática que tuvo él, no problemática, sino cómo tuvo que abordar esa película para poder tener un estudio antropológico sobre la lengua quechua, justamente. Correcto. Y ahí lo que te está proponiendo Luis, creo que es eso, un estudio antropológico sobre cómo estaba establecida la lengua en ese momento, tanto el quechua como aymara y como el castellano en ese momento. Sí, y lo otro es eso, sí, lo que te hablaba yo del iceberg de la cultura. Entonces, ve más o menos al iceberg de la cultura de la época, acércate un poquito, investigar sobre ese iceberg, ¿sabes? Lo que se ve. Los aymara, ¿vale? La gente que habla quechua, ¿vale? Pero investiga, ve al fondo, o sea, sabemos que está el pico arriba, pero ve al fondo de las culturas, e investiga y verás que vas a tener una buena riqueza para poder componer, para poder escribir. Investiga. Ok. O si ya estás escrito, recompones. Te va a servir mucho para recomponer. ¿Sabes para qué? Para ser más certeros en cuanto a la historia que queremos contar. Más certeros. Claro, Ok. somos hábiles para escribir, bien,
digamos que nos inspira, tenemos una inspiración, vale, pero también es fundamental. Tenemos que también fundamentar, porque claro, podemos tener un día maravilloso de escribir y dejarnos llevar por la imaginación, vale, pero si tenemos esa estructura previa de investigación, nos va a dar mucho fundamento para poder contar la historia. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a ti por la participación. Bueno, ¿cómo estamos de time? Ya quedan 8 minutitos, Luis. Perfecto. Si querés podés ir cerrando y estamos atentos a quien más quiera Sí, aportar algo. sí. Ve cómo pasamos rápido todo este tiempo. ¿Ah? Cómo pasamos rápido todo ese tiempo. Es verdad. Docentes son increíbles al hablar, ¿no? Sí, no, es cierto, ¿no? Y como te digo, aquí ahora mismo está pasando el fenómeno multicultural, ahora mismo. Y mire que estamos hablando en la misma lengua, ¿no? Digamos que el castellano y todo, pero como les digo, somos de diferentes regiones. Entonces, ahí es donde viene el liderazgo transcultural. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces, como yo le hablaba a Marcos con el ejemplo, si yo personalmente digo una frase que tú me la puedes entender, Marco me la puede entender, pero si Rubén o Juana o Carmen me la pueden entender mal porque son de otro país, yo me referí mal y yo puedo perder un negocio por no entender la clave del otro, porque sin querer dije algo que realmente le sienta mal a una persona del grupo porque no sé su clave cultural a nivel lingüístico. Entonces es muy bueno tener siempre esas herramientas, más que todo, como les digo, a la hora de negociar. Todo es un negocio en cuanto a la conversación. Cuando yo estoy con personas de diferentes regiones, aquí en España, como docente que me ha tocado dictar clases a diferentes países, yo hablo más o menos inglés, sí hablo italiano y portugués de Portugal. Me toca centrarme muy bien a la hora de decir las cosas como las voy a decir. No es que me ponga a pensar, pero sí hago un análisis del público que yo tengo alrededor para poder dirigirme bien en cuanto primero a mi comportamiento físico, de cómo me muevo. Porque esto, les doy un ejemplo. Esto es parar, ¿no? Para. En España o cualquiera de nosotros dice, oh, para un momento. Pero esto en Grecia significa vete a la mierda. Esto en Grecia es como hacer así. Perdón lo que hace, pero es así. Fuck you. Y para los griegos significa esto. Fuck you. Vete a la mierda. Para ellos cuando dicen parar es así, con la mano contraria. Es así. Y eso es una clave cultural. Eso es comportamental. Y así sucesivamente. Aquí, y cuando tenemos un gesto, si nos damos cuenta, ya lo hice con Argentina, aquí, este gesto, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Es un movimiento. ¿Qué pasa, chaval? Aquí no pasa nada, tío. ¿Qué pasa, llave? ¿Sabes? Natalia, ¿ibas a decir algo? No, estaba viendo tus gestos, a mí que me importa. Suerte. Sí, a mí que me importa, ¿sabes? Y todas estas cosas son liderazgo transcultural, conocer a nivel comportamental. Hablaríamos de la ética comportamental. Como les comenté, las claves culturales, busquen información en internet, por favor. Claves culturales de comportamiento, ética comportamental, busquen liderazgo transcultural. Todas estas son herramientas para alimentar. Como les dije inicialmente, son para actores, para guionistas, para directores, y que técnicamente, si conformamos un equipo de diferente nacionalidad, o un equipo técnico que sean de diferente nacionalidad, es importante también saber la cultura del otro en cuanto a los tiempos y de cómo me refiero al otro, por mucha confianza que haya. O si hay confianza, mejor. Pero sí es interesante saber la cultura del otro para aplicar la empatía y la inteligencia emocional. Creo que para mí de esta manera quiero cerrar con esta frase. Y la escribí antes de empezar. Los hábitos pueden cambiar, pero las culturas evolucionan. Con esto quiero cerrar esta charla. Recuerden, los hábitos pueden cambiar, pero las culturas evolucionan. Entonces, de alguna u otra forma, aceptemos el cambio sin renunciar a nuestra forma de ser, pero sí aceptemos el cambio.
Bienvenidos pues seguimos este 48 Film Ibero Challenge, Ibero A. Recuerden visitarnos en las páginas, por favor. No estoy preocupado por la cantidad de personas que hemos estado hoy, realmente, porque sé que hemos sembrado inquietud. Ustedes sigan multiplicando, quédense con lo mejor para cada uno a nivel emocional de lo que hemos visto hoy con esta charla. Transformemos el veneno en medicina de la sociedad que nos rodea. Hagamos que la gente sonría a través del arte, a través del cine. Enamorémonos cada vez más de las artes y hagamos que los niños, que los jóvenes conserven y tengan valores, que realmente son nuestro presente inmediato. La mejor manera es crear valor a través de lo que hacemos. Éticamente hablando, sigamos adelante y seamos fuertes frente a lo que estamos haciendo. Una vez más agradezco a todo el equipo técnico de Iberochan, a Carlota por su gran esfuerzo en comunicación, a Marco, a Mariela, que espero aprender a pronunciar su nombre, a Claudia Fernández, que no puede estar hoy, a todos los chicos de Iberoa, a todos, como les digo, muchísimas gracias, muchas gracias. Y para mí ha sido un placer haber podido compartir esta charla con ustedes. Muchas gracias, Luis. Fue también un placer estar compartiendo este tiempo contigo y con todos los demás. Agradezco un montón Nati, que nos acompañó acá con la cámara abierta, no sé cómo, ascendida, ¿no? Que dicen. Pero acá estamos realmente, qué importa que estamos acá en esta charla, este intercambio, que también es la idea de compartir con Iberoa. Ibero Challenge está con 11 ciudades en conjunto trabajando para que tengamos una experiencia de 48 horas en este momento de pandemia, con cambios estructurales también, porque estamos todos en línea y vamos a producir en línea. Así que nosotros no vamos a tener el kickoff juntos, pero vamos a tener una Zoom party o algo así, ¿no, Marco? Entonces, vamos a tener un momento de compartir, porque hacer cine es compartir su mirada, compartir sus proyectos, compartir sus sueños, como dice Juana ayer, así con nuestros sueños que nos movemos, con la idea de revolucionarnos nuestra cultura que dice Luis hoy. Vamos a mantener nuestra identidad, pero sin estarmos cejados a los cambios que estamos viviendo. Arequipa, Buenos Aires, Cali, Cochabamba, Córdoba, Florianópolis, La Paz, Lima, Madrid, Santa Cruz de la Sierra y Santiago de Chile están juntos en este desafío de Ibero Challenge 2020, que está todo en cinexpress48.com, que van a tener las informaciones, reglas, todo más, las informaciones de formulario para que se inscriban. Es totalmente gratis este año, solamente este año. Entonces no percan y conten a todos que estamos acá por esta semana con otras charlas también. Mañana estoy junto con Gabriela Sabaté hablando de producción desde Latinoamérica. Esta que es una productora tremenda, que hace, que siempre lo digo, la avergonza un poco creo, pero siempre lo digo, la productora que más hace largos en Paraguay. Como preguntaba antes, ¿no? Creo que fue Sebastián, no, fue un que abrió el micrófono, Rubén. no me recuerdo el nombre, ¿cómo? Rubén preguntaba de hacer la película en quechua. Paraguay está exportando muchos largos en guaraní. Entonces, no hacemos de esto una debilidad, pero una fortaleza, ¿no? Entonces, sí. Como Paraguay es bien visto dentro de Latinoamérica por su riqueza de historias que aún desconocimos porque están cejadas tanto tiempo y ahora explotan en sus producciones. Entonces, mañana invito a todos que estaban acá para también compartir con Gabriela Sabaté su charla de Iberoa e inscribirse inmediatamente. Si tu país no está contemplado, tu ciudad no está contemplada, puede inscribirse en otra ciudad también de acá. Y digo que para saludar a los brasileños, no sé si hay algún brasileiro aqui hoje, além de mim, obviamente. Eu sou do Rio de Janeiro. No, mentira. ¿Cómo está vos? Yo lo veo el acento, ¿ok? Tudo bem.
Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. Alejandra. Bueno, que nosotros estamos representando todo el Brasil desde Florianópolis, que es una isla en sur de Brasil, pero es la capital de la provincia de Santa Catarina. Pero están bienvenidos a estar juntos estrenando 48 horas en Brasil con nosotros en Florianópolis. Muchas bien. gracias a todos. Marco, ¿alguna cosa más? No, está perfecto así. Gracias Luis, gracias María. Gracias a todos. Por Gracias. acompañarnos, gracias a todos. Estamos mañana Muchas- en el mismo horario para que María nos dirija con Gabriela Sabaté de Paraguay. Gracias. Súper. Muchas gracias, un placer Muchas conocerlos. gracias. Gracias. Un placer. Chau, Hasta chau. Gracias, luego. adiós. Buenas Gracias, tardes. muchas gracias. Saludos de Perú, Obrigado. Arequipa. Saludos. Vamos. Beleza, beleza. Obrigado, beleza. Chau, chau. Chao. Voy a cortar. Cualquier cosa nos comunicamos. Hasta luego. Adiós.